Bien, bendecimos a todos los amigos que están viendo, escuchando en esta hermosa transmisión. Queremos saludarlos y bendecirlos. Sí, hoy es un día extraordinario. Este es el día que preparó el Señor para bendecirte y queremos que te acomodes ahí en el sillón mientras estás en la oficina, te prepares un rico café y, ¿por qué no, unos lindos mates para compartir en familia, que está bueno. Los bendecimos a todos. Hay una palabra que me viene a mi cabeza y es que lo mejor está por venir, porque lo mejor ya Dios lo preparó para cada uno de nosotros. Esa circunstancia que te toca hoy pasar tiene fecha de vencimiento, va a pasar. Y la Biblia dice que a los que aman a Dios todo ayuda para bien. Así que hoy tengo un invitado espectacular, ya lo voy a estar presentando, así que prepárate, acomódate, porque hoy Dios nos va a bendecir de una manera extraordinaria. Bien. Qué privilegio, qué lujazo, qué bendición. A mi derecha tengo al pastor Fernando Barría, integrante del grupo pastoral, se dice, de Avance Cristiano. Nos gustaría que él se presente y bueno, y prepárate ahí porque hoy Dios te bendice. Te adelanto algo antes de que se presente. Hoy vamos a hablar de los predicadores del reino, predicadores a las naciones. Te estuviste preguntando cómo hacer para cumplir el propósito de Dios, cómo entenderlo. Hoy prepárate porque hoy Dios hizo una cita para encontrarse contigo. Muy buenas horas, digamos. Pastor Fernando Barrías. Bueno, hola, mucho gusto. Un placer, un gusto venir a compartir lo que Dios haya preparado para nosotros. Una alegría y también expectante a que Dios nos sorprenda. Qué lindo. Esposo de... Susana es mi esposa, le decimos Susi, y tengo dos hijas, Agustina y Sayem. Una está en Neuquén. La más grande vive en Neuquén, tiene 22 años, la más chica vive acá con nosotros, está en el Instituto Bíblico, tiene 19, y por las dudas aclaro, tengo también una pala, una escopeta y una buena excusa. Así que no googleen ese nombre. Así que un privilegiazo, un tremendo hombre de Dios, un hombre muy experimentado en el campo misionero, en lo que es evangelismo. Así que prepárate, un hombre muy humilde, un tremendo hombre de Dios y eso es algo que nos bendice muchísimo. Así que prepárate, vamos a hacer unas preguntas. Creemos que Dios va a direccionarnos, va a afirmarnos a través de lo que vamos a aprender el día de hoy. Así que prepárate y son tesoros, ¿no? En Proverbios dice que busquemos la sabiduría más que a la plata, más que al oro preciado. Y hoy Dios va a compartir a través del hombre de Dios sabiduría que va a bendecirte, que es la palabra de Dios, que va a afirmarte en esas decisiones. Así que vos que la estás peleando, fortalecete en el Señor, en el poder de su fuerza, porque Dios tiene propósito y Él lo va a cumplir. En Mateo capítulo 28, versículo 18-20, habla de la gran comisión y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Impresionante este mensaje. Dios tiene la potestad, Jesús tiene la potestad. A través de Él tenemos una responsabilidad de compartir el mensaje y de hacer discípulos. Y creo que a través de este programa, Fer querido, creo que va a ser una forma de que muchos puedan recibir un poco de ese discipulado, de esa enseñanza para afirmarse también. Amén, que así sea. Que así sea. Así que saludamos a todas las ciudades, provincias, barrios, naciones, a todo lugar donde está llegando este mensaje. Dios te va a bendecir a través de esta enseñanza, de este programa. Prepárate. Y las personas que están pasando momentos de enfermedad, dice que cuando Pedro estaba hablando, la sombra sanaba. Y hay un momento donde uno de los discípulos de Jesús estaba hablando y la gente se sanaba. A través de la palabra, Dios puede sanarte también, sanar tu corazón, sanar tu cuerpo, porque Dios hace las cosas como Él quiere. Así que prepárate, porque Dios te va a bendecir. Prepara tu corazón, dispone tu corazón. Y tenemos unas preguntitas, mi amado. Qué bendición. Aprovecha este momento, qué privilegio, qué bendición tenerlo aquí con nosotros. Prepárate ahí, deja todo lo que estás haciendo este ratito, prepárate. Compartí el video, sé de bendición para otros. El predicar el Evangelio no solamente significa testificar con nuestra boca, que es primordial, sino compartir el video, es una forma de predicar. Hablábamos con el pastor hoy antes de venir al canal, que los dos éramos tímidos y no hablábamos, y a través de un folleto, a través de compartir un mensaje que te fue de bendición, también puedes acercarle a la gente a Jesús. Y esa persona que estás pensando ahora necesita escuchar de Jesús, es gratis, compartíselo, va a poder recibirlo de gracia y ser de tanta bendición. La primera pregunta, pastor, ¿qué es la Gran Comisión? Y si está vigente, ¿no? Bueno, lo que acabas de leer es la Gran Comisión, o el pasaje bíblico más conocido como la Gran Comisión. Y es muy interesante lo que acabas de leer en los versículos. Hay una broma que se suele hacer, que algunos a este pasaje, conocido como la Gran Comisión, le quitan la C y queda como la Gran Omisión, lo cual no queremos que suceda en nuestras vidas y menos con nuestras congregaciones, con nuestros hermanos. Pero la Gran Comisión tiene que ver con las últimas palabras que Jesús dijo antes de ascender. El contexto de este momento en que Jesús dijo estas palabras, Él estaba a punto de ascender. Las últimas palabras de Jesús sobre la tierra fue decirle a sus discípulos, a todos los que los estaban despidiendo, toda potestad en el cielo y en la tierra es mía. Dicho en términos nuestros, el que manda arriba y abajo soy yo, el que tiene la autoridad soy yo. Por lo tanto, como autoridad que tengo, les digo que vayan a todas las naciones. ¿A qué? A compartir el mensaje de salvación que es Jesús mismo. Y la Gran Comisión quiere decir que tenemos que llevar el Evangelio a cada cultura que existe en este planeta. Algo muy importante, cuando nosotros leemos nación en nuestra Biblia en español, podemos confundir a nación con país. Y nación no es país. País es una división política, un territorio que se representa con una bandera. Tenemos el país de Argentina, el país de Uruguay, el país de Chile, el país de Brasil, el país de Paraguay y un montón de países más. Pero eso con una guerra, con un acuerdo, cambia. Pero el término nación se refiere a un grupo de personas que comparte la cultura. Entonces, dentro del país de Argentina tenemos la nación mapuche, la nación wichí, la nación cuom, la nación guaraní, la nación mocoví, la nación gitana. Y cuando el Señor nos dijo que vayamos a todas las naciones, se está refiriendo a que cada grupo de personas que está unido por una cultura necesita recibir el mensaje de una manera apropiada para esa cultura. Y lo que la Gran Comisión nos dice es que vayamos, no que esperemos que vengan, que vayamos y que los enseñemos, les bauticemos, y termina con una promesa. No van solos, no dice Dios, vayan y arréglensela.
termina con una promesa: yo estoy con ustedes para hacer esa tarea. Es que si Él no estuviera, seríamos incapaces de hacer algo. Tremendo. El predicar la palabra nos da el respaldo de Dios, ¿no? El que Él está con nosotros, impresionante. Amén. Así que hay que animarse a compartir el mensaje de Jesús. Esta pregunta, a ver, ¿quién fue el primer misionero de la Biblia? Bueno, es una interesante pregunta y podríamos hablar un poquito más amplio. Siempre se dice que el primer misionero fue Jesús. De hecho, Filipenses 2, del 5 al 11, todo ese pasaje que habla de lo que hizo Jesús, que se despojó de su gloria, se hizo hombre y como hombre fue humilde hasta morir en la cruz. Es el ejemplo máximo que todo misionero terrenal debe vivir. Despojarse de su cultura, de su idioma, de su familia, de su iglesia. Ir e identificarse con el lugar al cual Dios le llamó, vestirse, comer, hablar el otro idioma, tener las maneras de conducirse de la otra cultura. Y dentro de esa cultura ser humilde, como lo fue Jesús, para que acepten el mensaje del Señor. El primer misionero fue Jesús, enviado y preparado desde antes de la fundación del mundo. Esto es interesante, Dios tuvo un solo hijo y lo hizo misionero. Impresionante. ¿Por qué estudiar misionología? Bueno, cuando a mí me preguntan cuál es la necesidad de estudiar misionología, podría responderte de varias maneras, pero una muy importante o clarificadora, que no podemos desarrollar a pleno porque sería muy amplio, es entender cómo defino misiones o cuál es la diferencia entre misiones y evangelismo. Evangelismo es predicar las buenas nuevas y misiones es predicar las buenas nuevas, pero en otra cultura. Entonces, ese pero en otra cultura parece que es insignificante, pero cuando uno entra en otra cultura distinta a la nuestra y descubre que no puede conducirse como se conducía normalmente, primero porque tal vez hay que aprender otro idioma. Todos los que hemos viajado a otro país donde no hablan español, nos hemos dado cuenta de lo que significa aprender un nuevo idioma, manejarlo bien, entenderlo y predicar en ese otro idioma. O de repente ir a otro lugar donde, les doy un ejemplo concreto, ir a otra cultura es como manejar en el carril cruzado. Yo he estado manejando en Mozambique, por ejemplo, donde el volante no está a la izquierda, sino a la derecha, y donde no se conduce por el lado izquierdo, los carriles están cruzados. Y es todo un tema manejar con el volante a la derecha y con la mano izquierda hacer los cambios. Y ir como si cuando uno está manejando parece que está en contramano. Pero en esa cultura, así son las normas viales para conducir. Y yo continuamente me estaba tirando, había un misionero que me decía, no, cruzate porque vamos a chocar de frente. Y a mí me parecía cuando estaba de acompañante que iba a chocar con los que venían en contramano. Es una crisis entrar a otra cultura, es muy difícil. Si estuviéramos en una clase y los que están escuchando, viendo, quieren tener un pequeño ejercicio de lo que significa entrar a otra cultura, yo les diría que agarren un papel y si son diestros para escribir, tomen la mano izquierda y escriban con la mano izquierda Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a ver qué sienten al tener que escribir con la otra mano. Y van a decir frustración, enojo, tengo que dedicar mucho tiempo. Y el resultado parece que lo escribió un nene de 3 años. Pero yo soy adulto, sé lo que tengo que escribir, pero hacerlo con la otra mano es como ir a otra cultura. Yo soy adulto, pero me siento un niño. Me tienen que enseñar cómo decir las cosas, cómo saludar. Entonces eso de predicar las buenas nuevas es lo mismo que evangelismo, pero en otra cultura, ¿dónde lo aprendo? En misionología. ¿Por qué la pregunta? Porque es verdad, yo estuve estudiando y cuando voy a leer el libro digo, ¿qué me puede enseñar? Y cuando empiezo a investigar el libro me doy cuenta de la importancia de tener ese conocimiento, porque el conocimiento te da otro panorama de lo que ocurre. Por ejemplo, por dar un pequeñín
de ejemplo, los hermanos Tobas, por ejemplo, hay lugares donde no tienen agua, donde toman agua hasta contaminada de la... Y si uno desconoce el lugar y no lo investiga y no aprende, se puede frustrar uno, ¿no? Porque a veces uno tiene una expectativa y no se cumple porque no es lo que uno piensa. Por eso es importante estudiar, ¿no? Exactamente, la misionología te predispone, porque uno no puede estudiar todo, pero te predispone a que te prepares para vivir cosas que no has vivido. Igual, en el momento es un choque. El choque va a existir, pero una cosa es no saber que viene y otra cosa es prepararse para que venga. Como daba el ejemplo vos, ¿no? Yo soy zurdo, bueno, el caso es la mano menos hábil, ¿no? Si se prepara y tiene que uno sabe, puede practicar, ¿no? Y prepararse y lo puede hacer de una manera un poquito mejor. Y esta pregunta corre por mi cuenta. ¿Dónde uno puede prepararse para misionología, por ejemplo? O para evangelismo, ¿no? Bueno, es una buena pregunta. En primer lugar, hay algo que no es negociable. La mejor preparación es mi amistad con Dios, mi intimidad con Dios, mi tiempo personal con Dios. De ahí se desprende el resto. Yo no puedo pretender no tener una vida de comunión con Dios rica, constante, diaria y permanente, porque si no tengo eso, jamás voy a poder ir a contar qué es Dios. De hecho, mi experiencia con Dios, mi comunión con Dios es el mejor mensaje. Yo voy a contar lo que vivo, yo voy a contar lo que Dios es para mí, lo que Dios hizo en mí, cómo Dios es. Ese es el mejor mensaje. Ahora, predicarlo en otra cultura, ¿dónde me preparo? Bueno, hay algo muy interesante. Seguido a mi comunión con Dios está conocer la palabra de Dios. Y bueno, para eso hay institutos bíblicos. Cada congregación normalmente tiene un sistema de educación. Después hay institutos externos, hay institutos internados. Siempre hay lugares donde uno puede prepararse en la Biblia y después de cierta preparación básica puede tener una preparación específica para las misiones. Y una cosa es prepararse para el África, otra cosa es prepararse para Europa, otra cosa es prepararse para Centroamérica, otra cosa es prepararse para las islas, para la selva, para una ciudad, para una aldea. Siempre hay variedad. Ahora, esto es muy interesante como ejercicio. El mundo está dividido en dos, en términos generales, Oriente y Occidente. Nosotros vivimos en Occidente. Occidente es Europa, Norteamérica y Latinoamérica. Aunque tenemos algunas cositas de Oriente, estamos dentro de Occidente. Y Oriente es África, Asia y Oceanía principalmente. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos puestos nuestros lentes, como vos, occidentales. Eso se llama cosmovisión. ¿Cómo miro yo al mundo? ¿Cómo miro la familia? ¿Cómo miro los animales, la naturaleza, el comportamiento? Yo tengo unos lentes, esa es mi cosmovisión. La Biblia no fue escrita en Occidente. La Biblia fue escrita en Oriente, en Palestina. Y Oriente tiene otra cosmovisión distinta a la mía. Por eso que cuando yo necesito estudiar la Biblia, tengo que quitarme mis lentes occidentales, ponerme los lentes orientales de una cultura judía antigua y entender el principio bíblico que Dios manifestó en esa cultura. Porque cuando yo voy a predicar a otra cultura, no voy a predicar mi cultura, que hay que usar barba, que hay que usar corbata, que hay que saludar de esta manera, que los templos tienen que tener esta forma. Eso es correcto en mi cultura. Pero si yo me voy, por ejemplo, a predicar a algunos lugares de África, yo he estado en algunos de ellos, ¿saben por qué las chozas en muchas culturas son redondas? Porque hay una creencia en algunas culturas africanas que donde hay una esquina, ahí moran los demonios. Entonces una iglesia no puede tener esquinas. En esa cultura las iglesias están sin esquinas, redondeadas. Claro, para nosotros culturalmente cuadrado, redondo no significa nada, pero en esa cultura sí. Otro ejemplo, para nosotros que una mujer aquí se ponga un aro, no es problema en la oreja. Para los otros lugares es correcto en la nariz. ¿Y qué determina que está bien en la nariz y no en la oreja? La cultura. Y así como ese ejemplo sencillo de la vida diaria, lo mismo
lo mismo se aplica cuando yo comparto la palabra de Dios, la enseñanza de Dios en otra cultura. Entonces yo necesito conocer mi comunión con Dios, conocer la palabra y después misionología, si Dios me va a llevar a un lugar donde es una cultura diferente para predicar. Impresionante. La importancia de prepararte. Un pastor, que seguramente lo conocí, creo que está inclusive en el libro, él me decía la importancia de prepararse y a mí no me entraba, como a veces cuesta, porque Dios puede usarte para sanar, para liberar y para bendecir a muchos, pero la preparación es muy importante y le doy gracias a Dios por eso. Como si alguien se tuviera que operar a corazón abierto. Hay personas que están siendo preparadas, personas que tienen muy buenas intenciones, pero uno no se haría operar a corazón abierto si una persona que tiene una preparación y una especialidad, una formación. Por eso la importancia de formarnos, ¿no? Y de prepararnos para ser más eficiente en cuanto... En nuestro servicio al Señor, claro. Amén. Nunca deja uno de ser alumno. Siempre hay algo para aprender. Eso. Wow. Un tremendo hombre de Dios que nos muestra con su forma la importancia de tener un corazón humilde, como Jesús nos enseñó, ser sencillos como una paloma, humildes y astutos ahí, despiertos como la serpiente. ¿Qué es un misionero y cuál es su trabajo, su meta? Qué buena pregunta. Entendiendo que el término misiones se refiere a predicar en otra cultura, un misionero no es alguien que va y vuelve por periodos cortos. Un misionero es alguien que va a vivir en otra cultura y se identifica con la otra cultura y vive allí y predica allí. Yo he hecho muchos viajes misioneros. Mi esposa fue misionera antes de conocerme y enamorarse perdidamente de mí. Mi esposa fue misionera en el Amazonas, en Brasil. Vivía en Belén de Pará, que es la desembocadura del Amazonas, y trabajaba con un barco hospital que iban por los afluentes del Amazonas predicando, atendiendo, haciendo salud. Ella es enfermera. Y ella se fue a vivir acá y hablaba en portugués y conocía, vivía en esas épocas en hamacas paraguayas, comían el arroz, el pescado, todo lo que es de ese lugar. Fue y se estableció. Yo he hecho muchos viajes misioneros por 15 días, por un mes, por 20 días, pero eso no significa ser misionero. Misionero es el que va y se establece en la otra cultura. Los otros son viajes misioneros. Pero la diferencia es, misionero es alguien, y me gusta, fuera de esta definición, alguien que va a vivir a otra cultura para predicar el Evangelio y plantar o edificar la iglesia de Cristo que puede existir o no existir. Ahora, el término más puro de las misiones tiene que ver con ir donde no hay nada, ser pionero. ¿Y sabes cuál es la palabra que se utiliza en el idioma griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento para aquel que iba a ser pionero donde no había nada y plantaba una iglesia? En español es enviado, en griego es apóstol. El apóstol era aquel que era enviado a un lugar donde no había nada y plantaba la iglesia. Y apóstol significa enviado. No quiere decir que todos los misioneros son apóstoles, porque la realidad que el ministerio y el término bíblico se aplica a aquel que es enviado a un lugar donde no hay nada y planta una iglesia. Y eso apunta al término más puro de la obra misionera. Misionero es aquel que deja su familia, deja su casa, deja su cultura y se va a vivir entre los que no conocen a Jesús. Y a menos que alguien haga eso de dejar su casa, su familia y se vaya a vivir entre los no alcanzados, jamás entre ellos va a haber una iglesia que adore al Señor. Eso es un misionero. Y un misionero que tiene familia, creo que estamos hablando de pariente, familia, que tiene esposa y tiene hijos, ¿deja la esposa y los hijos? No. Muy buena aclaración. No, va como familia. Dije misionero, pero en realidad, bueno, si es soltero, va soltero, pero va con la familia. Y ahí hay si va soltero, menos bolsa. Es un trato con la familia, especialmente con el matrimonio.
Bueno, yo trabajo también con hijos de misioneros. Los que son chiquitos, como todos nosotros cuando éramos chiquitos, a donde van nuestros padres vamos. Tenemos que ir. No hay elección. Después, algunos cuando ya son más adolescentes o jóvenes, pueden quedarse o acompañar a los padres. Normalmente acompañan a los padres y Dios también tiene un trato con ellos. Siempre es una decisión familiar y no es de un día para otro. Hay un proceso. Hay un proceso. Normalmente, el que es llamado a irse a otra cultura ya trabajó mucho en su propia cultura y dio frutos acá. Y ahí a mí me gusta hacer ahí una diferencia. El señorío de Cristo es tan grande sobre esta familia que Dios tiene la libertad de tomar su documento y cambiarle el domicilio a otro país, a otra cultura. No es para todos, ¿no? No, no es para todos. Es para los que Dios elige. Pero todos podemos llegar a hacerlo si nos disponemos y en los planes de Dios está. Yo te cuento, yo quise ser misionero siempre, pero Dios nunca me permitió salir de misionero. Y trabajo principalmente como movilizador de misiones. He preparado, he enviado, he visitado, he cuidado, he supervisado y lo sigo haciendo. Pero nunca fui misionero. Mi esposa lo fue, mientras estaba en Brasil casi 4 años. Y ahora no somos misioneros, vivimos en nuestra propia cultura. Servimos a Dios en nuestra propia cultura. Y misionero es el que predica en otra cultura. Tremendo. Y cuando uno tiene el llamado misionero, tiene problema con formarse, prepararse, aunque cueste un poquito, porque uno quiere prepararse para hacerlo mejor eficiente, para bendecir al hermano, cualquiera sea la cultura, ¿no? Exactamente. ¿Cómo saber si tengo el llamado y cómo debo prepararme? Esa es una tremenda pregunta. Me la hacen muy seguido. ¿Cómo sé si yo tengo el llamado o no? Yo doy la materia Misiones 1 en el Instituto Bíblico Río de la Plata y en Misiones 1 vemos este tema y les digo siempre, en la anteúltima hora antes del examen vemos este tema. No, dice. Bueno, en realidad debo decir varias cosas y bueno, voy a tratar de ser breve. A mí me gusta para tratar este tema hacer 3 definiciones. Y el llamado es un proceso. Nosotros estamos acostumbrados como hijos de Dios a tener mentalidad de evento, algo. Y no nos gustan los procesos, no nos gusta esperar, no nos gusta madurar. Pero a todos nos gusta el asado. El asado rápido se arrebata y no queda bien. El asado bueno se hace despacito. Y mientras más despacio queda. Y la vida en las manos de Dios vive de procesos. David sabía que iba a ser rey, lo ungieron, pero no sabía que iba a tener que escapar de Saúl, cuidar su corazón, vivir en las cuevas, pasarse a los filisteos, hacerse el tonto, hasta que llegó el momento. Hay un proceso de trabajar el carácter. Pero ¿cómo sé yo si tengo el llamado misionero? En primer lugar, en lo que hablamos antes, en mi comunión con Dios, Dios va a marcarme de muchas maneras. Pero voy a 3 definiciones. La definición de... ¿cómo se dice? Emoción. Emoción es algo que no se puede medir, pero es breve. Es como una bomba que explota. ¡Boom! Una intensidad tremenda, pero ¿cuánto dura? Breve. Eso es una emoción. Un sentimiento es lo contrario. Es algo pequeñito, pero constante, como el piloto del calefactor cuando está prendido. No tiene la temperatura de una bomba que explotó, pero no es breve, está siempre prendido. Una cosa es una emoción, lo segundo es un sentimiento y por último, ¿qué es una pasión? La pasión es una combinación, es algo que no se puede medir y no termina. El ejemplo de esto es el amor de Dios. Es tan grande que no lo puedo medir y es constante, no varía. Eso es, el amor de Dios es pasión. Entonces, teniendo en cuenta estas 3 definiciones, en el llamado yo digo que hay 4 escalones. El primer escalón es el escalón emotivo, donde algunos explotan por un culto misionero, por un video, por las noticias de Ucrania en este momento, o un video de África, y explotan la emoción y dicen, me voy. Yo he estado en conferencias misioneras, en cultos misioneros, pasan al frente, dicen, me voy de misionero, lloran, explotan en emociones, y me agarran, Fernando, me voy de misionero.
y les digo, bueno, vení mañana que hablamos. ¿Cuánto dura una emoción? Todavía los estoy esperando algunos. Hay otro escalón, no se puede vivir de emociones. Pero además es muy bueno, porque a veces uno piensa, es bueno lo que estás compartiendo, uno piensa que la emoción es el Espíritu Santo, y la emoción no... Normalmente las emociones van en contra del obrar de Dios, porque el segundo escalón, que es el escalón del sentimiento, del sentir, ahí donde las emociones afloran. Como dice, hoy no siento de orar, hoy no siento de ofrendar, hoy no tengo ánimo para hacer la obra de Dios, hoy me siento descompuesto, hoy me siento con alegría, vamos para adelante. O sea, las emociones van y vienen. En este escalón siempre están esas personas que son como el hermano carretillas, ¿no? Que si lo llevan anda, pero si lo dejan ahí se queda. Es como, me viene una frase, no sé, sí. Corregime igual. Todos queremos ser rey, como cuando ungió a David, todos queremos ser rey, pero no todos soportan o quieren pasar el proceso, ¿no? El proceso, eso es muy clave. Despojarnos de la mentalidad de evento y entender y aceptar que tenemos que tener una mentalidad de proceso. Jesús, hay un texto que dice, por lo que padeció, siendo hijo de Dios, aprendió la obediencia. Jesús, ¿cuánto más nosotros? Tremendo. Y bueno, en ese escalón, en el segundo, yo me voy de misionero porque hoy siento, al otro día no siente nada. Es como que un día están peleando con los querubines, déjenme a mí decir santo, santo, santo. Y al otro día están en las puertas del Hades, me muero, ayúdenme, rescátenme. Eso es algo que pasa en el ser humano, ¿no? Habitual. Lamentablemente, emociones y sentimientos. Muchas personas están en estos escalones. Yo le llamo estos escalones dentro del proceso de la inmadurez. Pero está bien, nadie nació sabiendo y todos nacimos y vamos creciendo. Después vienen los otros escalones, el escalón de entender, el tercero de que aunque yo no tenga que ir, yo tengo que ayudar a los que van. Eso es ser creyente mundial. Yo trabajo localmente, pero entendí por la palabra de Dios, la gran comisión, afecto a las naciones con mi oración, con mi ofrenda, con mi cuidado, con mi participación dentro de lo que Dios planeó. Pero no tengo el llamado a ir. Y el cuarto escalón es aquellos a los cuales ya sirvieron a Dios, dieron fruto y Dios le dijo, no te necesito más aquí en Argentina, te necesito en África, te necesito en India, te necesito en Irak, te necesito en Guatemala, en Brasil, en la selva, en una isla, en una aldea, en la cordillera, en una ciudad. ¿Y eso cómo saberlo? Ahí viene la pregunta. La tenía que hacer. Muy bien. Muchos me preguntan, ¿cómo sé? Yo hablo de, mira, conozco muchos misioneros, más cientos, y real, no estoy exagerando. Y me encanta preguntarles cómo Dios te llamó. Y yo sé cómo Dios me llamó a mí. Todos los llamados son como la huella digital, no hay uno igual al otro. Son únicos. Dios es original con cada uno. Dios sabe cómo hablarnos a cada uno de nosotros. No se hace el difícil Dios, al contrario, el más interesado en revelarnos su voluntad es Dios mismo. El problema es que nosotros estamos distraídos, estamos en otra o no queremos aceptar lo que Dios quiera. ¿Cómo sé? Miren, en todos estos llamados diferentes, que no hay uno igual que el otro, sí he encontrado 4 cosas que se repiten, pero cada uno de manera diferente. La primera que he visto es que Dios le habla a la persona en forma personal, primero. Dios no me va a decir a mí lo que te tiene que decir a vos. Dios no te va a decir a vos lo que me tiene que decir a mí en primera instancia. ¿Cómo lo va a hacer? A vos te va a hablar por un sueño, te va a hablar por una predicación, a mí me puede hablar por una visión, por una lectura de la palabra, por un mensaje en internet, por una película cristiana. La multiforme gracia de Dios se manifiesta con cada uno de manera distinta. Tengo un compañero en instituto que es pastor y ahora es misionero en España. Él contó que estaba en la costa, en una casa solo, y estaba hablando con Dios, y bueno, Dios, si me llamás, si realmente me querés, que caiga un rayo, dijo. Estaba diciendo la O de rayo y cayó un rayo en la playa,
y se tiró, dice que se quería meter abajo del suelo para consagrarse abajo del piso del temor que le dio la reverencia. Bueno, un hombre de Dios tremendo, hoy está en el sur de España y me río. No, ojo con lo que le pedimos, a mí Dios no me habló nunca ni con voz audible ni nada, fue por su palabra, pero yo entendí. En primera instancia, Dios te habla a vos y te puede mostrar una visión de África, una visión de Europa, una visión de Oceanía. En primera instancia te va a hablar a vos. En segundo lugar, otros van a confirmar lo que Dios te dijo primero. De repente vos llegás a la iglesia y una hermana te dice: hola Robert, soñé con vos. Mirá qué sueño raro, soñé que estabas en África y les que estabas enseñando la palabra a un montón de africanos. Y vos, que Dios te habló de África y te viene hablando de muchas maneras, decís: uy, ¿cómo sabes? Hay una chica en nuestra iglesia, en la iglesia en Neuquén, en la que yo fui pastor hace ya más de 15 años, que yo estaba dando la clase de misiones, la primera clase, y pregunté, eran como 24 alumnos, ¿cuántos están acá y no quisieran estar en esta clase de misiones, pero la tienen que tomar porque toca? 2 chicas levantaron la mano. Una fue ella, se llama Norma, fue misionera en China después. Wow. Ella un día llegó a la oración que teníamos de 2 de la tarde a 3 de la tarde en la iglesia, en Neuquén, y yo estaba saliendo de la iglesia a las 3 porque terminábamos y ella entraba, llegaba tarde por el trabajo. Y me dice: Fernando, dame algo para orar, dame algo para orar. Yo tenía un montón de guías mundial de oración. Dice, agarré una guía cualquiera sin pensar y digo, toma, ora por esta. Y ella agarra la guía, ahora viene por internet, en esa época era en papel, y me dice: China, otra vez, China. Y yo la quedé mirando, ¿por qué? Porque me persigue Dios con la China. Te pido algo para orar y me das la China. Me fui al oculista, ella usa lentes. Estaba esperando en la sala de espera. ¿Y qué pasa? Unas revistas agarro, ella es profesora de plásticas en la escuela secundaria. Y agarro, dice, el arte en la China. Me regalaron esta campera. Mira dónde está hecha, y me muestra. Hecha en China. Yo no sé la manera en que Dios se encarga de confirmarte cuando uno tiene dudas. Yo sí sé cómo lo hizo conmigo. Y en cada uno esto es distinto. Otros ha venido un hombre de Dios y le ha dicho, el Señor te está llamando a tal y tal lugar. ¿Y cómo sabe? ¿Cómo sabe? Bueno, algo así me pasó a mí. 5 personas y de varios países me hablaron de algo que solo yo sabía para obedecer a Dios en el llamado que Él tenía para mi vida y para mi familia. Después Dios le habló a mi esposa también. Pero no es que en primera instancia otros te van a decir lo que Dios quiere. En primera instancia Dios te habla a vos. En segunda instancia otros confirman, como otros también prueban. Mira, a mí me han mandado supuestos hombres de Dios o mujeres de Dios con buenas intenciones. Me han mandado a un montón de lugares, pero a mí Dios no me ha dicho nada. Me han mandado a un país, a otro país, Dios te dice, y yo le he dicho, pero a mí Dios no me ha dicho nada, qué raro. Me acuerdo Jaime Murrell, estaba predicando en Neuquén y él contó que había un profeta de Dios, un hombre con ministerio, que tenía palabra de Dios, y vino una chica y dijo, óreme, óreme para que Dios me habla. Y este profeta, sensible a la voz de Dios, le dijo, mira, lo que me dice el Señor es que le preguntes a Él, porque Él te quiere hablar a vos. Él quiere tener comunión con vos. Entonces, en primera instancia, si Dios te va a cambiar de domicilio para ir a otra cultura, te va a hablar a vos. En segundo lugar, va a confirmarte por otros, pero no en primera instancia. Yo tengo un montón de testimonios de gente que me ha, con buenas intenciones o no, me ha dicho cosas que Dios no eran de Dios. Y ojo con decir algo que Dios no dijo. Y ojo con callarme si Dios me dice que diga algo. Pero hay tanta manipulación en decir Dios dijo, y en esto de mudarse a otra cultura para predicar no es chiste. En mi esposa y mis hijos en este caso, soy soltero, mi futuro. Yo tengo que tener una convicción que solo viene por el Espíritu Santo. En tercer lugar, tus líderes también van a reconocer. Yo tengo una vez me dijo un muchacho, Dios me llamó a trabajar con los huérfanos de Brasil. Ah, le dije yo estaba en Neuquén. Qué bueno, le digo, y acá estás trabajando con los niños
Horacio era el líder de los niños en esa época. ¿Estás trabajando con Horacio, con los niños? Ah, no, acá yo no, allá, acá no. Si no haces nada acá, ningún pastor va a reconocer que haces algo allá. Aparte acá debería ser en algunas áreas un poquito más accesible, ¿no? Porque acá tenés agua, en algunos lugares no hay agua, no hay comida, el idioma es distinto. Es tu cultura. Es tu cultura. Ya diste fruto acá. Y por último, la iglesia va a decir, qué lástima, Dios se lo lleva, va a sufrirte. Una vez me dijo un pastor de otra provincia, si mandamos a este matrimonio que dice que se quiere ir a un país, nadie va a orar por él, nadie va a ofrendar por él. Yo dije, ¿por qué? Y porque hacen solo lo que se les pide y nada más. Pero si mandamos a estos otros dos que se fueron a Mozambique varias veces, ya tenemos el pasaje, vamos a tener el sustento y todos van a orar por él. Y digo, ¿por qué? Porque ellos, no hay área de la iglesia que ellos nos hayan bendecido. Si hay que limpiar, están. Hay reunión de damas, ellos están en la cocina. Hay reunión de jóvenes, ayudan a cuidar la puerta. Hay que trabajar en la construcción, vienen. O sea, no hay área que ellos no hayan bendecido. Entonces, todos los conocen, todos saben su nombre, todos saben que aman a Dios, que sirven. Y cuando digamos que ellos se van a ir, van a sufrir que se van, los van a extrañar, pero van a entender, Dios se los está llevando. Es un proceso el llamado, es un proceso, pero comienza en mi comunión con Dios. Va dando un fruto, ¿no? Va dando. Sin fruto es difícil. Es como ir, no es lo mismo, pero un ejemplo que nos ayuda a entender. ¿Quién va a la selección de fútbol? El que juega bien en su equipo. Si no jugás bien en tu equipo, ni te convocan. No califica. No quiere decir que el misionero es mejor que el que juega en su equipo local. Es simplemente para decir, yo tengo que jugar bien en mi cancha. Y probablemente Dios me lleve a otra. Además, porque se libera otro tipo de batalla, otro tipo, ¿no?, de situaciones. Qué bueno es aprender todo esto. Esta está linda, esta te va a gustar. Y les va a gustar lo que están escuchando. No se distraigan. Todos fuimos llamados a predicar la palabra. De hecho, un día vamos a ser recompensados o no por lo que hayamos hecho. Y está relacionado con hablar de Jesús, con predicarle a las personas que tenemos a nuestro lado. El pastor decía algo de la emoción, ¿no? Y a veces no tenemos las mismas... ¿Cómo es que dijiste? ¿La misma emoción era la palabra? Uh-huh. Imagínate si Jesús hubiese dicho... Bueno, hoy no tengo ánimo para ir a la cruz, no tengo el ánimo. Y a veces nuestro ánimo creo que nos pasa, yo pensaba que me pasaba a mí solo, pero creo que nos pasa a todos, que a veces nuestro ánimo no está de lo mejor para prepararnos, para congregarnos, para orar, pero no se trata de ánimo, se trata de obedecer a la palabra y de cumplir ese llamado, ¿no? De esforzarnos. Así que todos fuimos llamados a predicar de Jesús y como decía el pastor, algo que me encantó, que tengamos relación con el Espíritu Santo. Que el Espíritu nos va a confirmar primero nuestro espíritu y tenemos esa garantía, esa ayuda del Espíritu Santo que nos guía a la verdad, para que no nos direccione el mal, ¿no? La importancia de tener comunión con Dios. Y si estás medio cabizbajo, levantate en el Señor, que esto recién empieza. ¿Qué diferencia hay entre ser un convertido y ser un discípulo de Cristo? Ah, wow. Me gusta esa pregunta. Está buena, ¿no? Las naciones son conquistadas por discípulos. ¿Y cuál es la diferencia entre un discípulo y un creyente o un recién convertido? La realidad es que el creyente, y que hay muchos creyentes, y gloria a Dios, el creyente ayuda, pero no conquista. El creyente todavía vive para sí. El creyente ha sido redimido, ha sido perdonado, es salvo, es un hermano en Cristo. Pero todavía vive para sí, se congrega porque le conviene, ora porque lo necesita, hace lo que Dios pide porque es lo que le conviene, porque no conviene no hacer lo que Dios quiere. Todavía vive para sí, todavía en su corazón está sentado, en el trono de su corazón está el yo, él mismo. Entonces el creyente tiene motivaciones en el fin egoístas. Por ahí predica para ser visto, por ahí comparte para figurar, por ahí ayuda para que lo vean. El creyente todavía está centrado en satisfacerse a sí mismo. El discípulo, como dice la palabra, se niega a sí mismo cada día, toma su cruz y sigue al Maestro porque quiere agradar a Dios. Entonces el discípulo es aquel que le ha rendido su vida a Dios, ya no vive para sí,
ya no vive para su egoísmo, ya no vive para sus necesidades, y lo que quiere es que su Señor, nuestro Dios, sea honrado, sea exaltado. Entonces, como es un discípulo, Dios puede pedirle su DNI y cambiarle el domicilio. ¿Qué precio? Necesito que vayas a otro país, necesito que vayas a otra cultura, o dentro de tu país necesito que vayas a trabajar con mapuches, con huichis, con mocovíes, o tal vez no algo misionero, tal vez sea algo evangelístico, y que vayas a otra ciudad, a donde Dios determine. Él sabe dónde mover las piezas, Él es el Señor. Pero el discípulo hace lo que su Señor quiere, no lo que me conviene, no lo que según mi criterio es lo mejor. El discípulo depende, el discípulo cree, el discípulo confía. No es sencillo, se necesita la gracia de Dios. Tremendo. Y la disposición, ¿no? Me hiciste acordar a Pedro, cuando Jesús le pide la barca, se la presta y le dice, bueno, ahora tira las redes. Y le dijo, hemos pescado toda la noche, conocemos la historia, se llena de peces. Pedro dice, este es el Hijo de Dios, porque yo conozco de mares. Un milagro sobrenatural, ¿no? Dijo, bueno, ahora, apártate de mí que soy pecador, le dijo primero, ¿no? Y después le dice, ahí te das cuenta de la necesidad que tenemos y la misericordia de Dios. Y después le dijo, ahora seguime, te voy a hacer pescador de hombres. Es decir, yo supongo que Pedro tenía una planificación empresarial, lo que él estaba haciendo, sí. Y de repente Dios le cambia el proyecto de vida, ¿no? Y discípulo, dejó todo, hizo lo que Dios quería. Y uno de los hombres que trajo... Tremendo, está en la palabra todo lo que... Me viene... La transformación que tuvo. Qué hombre, si digo, no, nos representa un poquito. Y me imaginaba... te lo comparto, me venía, disculpa que te lo comparto. El proceso de Pedro, que a lo principio no vio nada por tiempo, no fue todo espontáneo el avivamiento o el mover que ocurrió en el Pentecostés, fue un proceso, ¿no? 3 años con el maestro. 3 años. Y 3 años metiendo la pata, equivocándose y conociendo la paciencia de Jesús, la paciencia de Dios, el amor, la reprensión necesaria. Pedro tenía mal carácter. Cuando le decían hijos del trueno, en términos criollos nuestros, decirle era un calentón. Bernate tenía el apellido. Lo reconozco. Es que el Señor me está tocando. Qué tremendo, qué linda presencia hermosa que hay. Esta, no sé si la compartiste, pero ¿cuáles son los síntomas del choque cultural? Bueno, algo mencionamos, sí, que como misiones es predicar en otra cultura. Cuando uno llega a otra cultura, primero hay varias etapas del choque cultural. Primero todo es novedoso. Uy, mirá, se le llama la etapa de turismo. Y uno hasta saca fotos, mirá, sacan el agua del pozo. Qué lindo, qué cómico, es gracioso, es novedoso, es como un turista. Eso dura unos meses. Pero después uno empieza inconscientemente a extrañar cómo se hace en mi cultura, en mi casa. Empieza a extrañar la música, la comida, los olores. La manera yo puedo tomar un colectivo, yo puedo pedir esto. Si yo me voy a un lugar muy distinto, donde no existe el confort que yo tengo, empiezo a sentirme mal porque quiero que se haga como se hace allá. Un ejemplo concreto. Hay un misionero cordobés que está muchos años ya en Letonia, y él contaba que en Letonia, cuando uno va, él no hablaba bien todavía el ruso, él habla ruso y letón, inglés y cordobés, porque no habla español. Y él contaba que cuando hablaba bien ruso todavía fue al mercado. Él fue a Rusia después que cayó la Unión Soviética, así que era muy precario todavía. Y él fue y había una abuelita que vendía huevos. Entonces él fue y con su poco ruso le pidió huevos. Y una docena de huevos. Una docena de huevos, lo más lógico. Pero en Rusia no se venden los huevos por docena, se venden por 10. Entonces, la señora con su poco le puso los 10 huevos. Y él dijo, no, una docena. Agarró 2 más, como no le entendía, y la abuelita contenta le completó con 8 más. Todos son aquí. Entonces, 20 huevos, y él quería 12. Y estaba en choque cultural, en ese proceso de, ¿por qué no entiende? Quiero 12, ¿cuál es el problema? Es que en esa cultura no se vende de a 12. Es como que alguien venga y quiera 7 huevos. ¿Qué le va a decir? No, te doy 6 o te doy 12.
No, quiero 7. Y el que, yo voy a decir, ¿este qué le pasa? Acá se vende así, ¿sí? Claro. ¿Comprás así o no comprás? Claro. Y bueno, y es el choque cultural, es encontrarse que yo no puedo hacer o vivir como vivía en mi cultura. Así que después de la etapa de turismo donde todo es gracioso y le saco fotos, empieza la etapa de comparación con cómo era y viene una negación. Yo no quiero vivir así, me cuesta vivir así. ¿Por qué tengo que saludar con una mano, con otra mano? Te doy un ejemplo, bueno, nos están viendo. Si nosotros estuviéramos en Senegal, donde yo he ido muchas veces y amo ese país, jugué al fútbol ahí con unos africanos en una canchita y cuando terminó el partido vino un africano para mostrarme su amistad, dame tu mano. Y me agarró de la mano y me sacó de la cancha así de la mano y yo lo quedé mirando. ¿Y qué estaba haciendo él sacándome de la cancha de la mano? Estaba diciéndole a todos los demás que yo era su amigo y que cualquier problema que pudieran tener conmigo, primero tenían que vérsela con él. Entonces yo tenía que ir de la mano con él. Entonces, Vos dijiste, chao, ¿qué pasó? ¿Me saca una foto? Sí, y los argentinos que estaban al costado de la cancha se reían un montón. Pero si somos muy amigos, pero muy amigos, pone tu dedo así, caminamos en la calle así, los varones, a las mujeres no se les puede dar la mano. Eso es como un agravio de intimidad andar con una mujer de la mano, eso no se puede. Pero los varones andan de la mano o así. Como dos adolescentes de acá. Y no sé si llegan a tanto. No sé si llegan a tanto. Bueno, ¿vos viste alguna vez algún partido de fútbol donde muchos entran de la mano un equipo completo? Son equipos africanos o asiáticos donde entrar de la mano significa que no son solo compañeros, son amigos. Yo he visto muchos partidos de fútbol, me gusta el fútbol, muchos que entran de la mano y eso están diciendo, además de un equipo somos amigos. Claro, nosotros decimos, ¿cómo van a entrar los hombres de la mano? Suena, ver caminando dos hombres de la mano. En esa cultura significa, nos gusta el fútbol, si nos sacamos una foto, ¿qué hacemos? Nos abrazamos. Claro. En África los hombres no se abrazan, no es de hombre abrazarse, hay que darse la mano. Wow. Entonces, bueno, esos son algunos ejemplos, pero el choque cultural viene cuando yo, estando en un lugar donde las cosas se hacen de una manera, quiero vivirlas como se hacían en mi manera. Poniéndolo de uno. Exacto, y ese es un error. ¿Y cómo se supera? Bueno, al final dejando de comparar, entendiendo las razones de esta cultura y ya después las acepto y puedo vivir en eso. Te doy un ejemplo al revés. ¿Vos tomás mate? Sí. Yo también. Nos encanta tomar mate. Nos faltó el mate acá, ¿no? Nosotros tomamos mate antes de comer con nuestra familia, con nuestros amigos. Todos tomamos de la misma bombilla, chupamos todo de la misma bombilla. Nos sentamos a la mesa y no compartimos el vaso, ni el tenedor, ni el cuchillo. Pero 5 minutos antes chupamos todo de la misma bombilla. No queremos ni comer de la misma cuchara. No, ni comemos del mismo plato, no. De verdad. Pero 5 minutos antes chupamos todo de la misma bombilla. Cuando viene un extranjero y le damos mate, el extranjero dice, este acaba de chupar de la bombilla, ¿cómo voy a tomar yo? Y tomaron todos de la misma bombilla, ¡qué asco! ¿Y nosotros cómo nos sentimos si rechazan nuestra como ofendido, ¿no? Ofendido, porque le estamos ofreciendo culturalmente amistad. Y él puede decir, no, es un asco, y tiene razón. Pero si él se adapta, como hacen los extranjeros que vienen acá, los misioneros, toman mate aunque para ellos les revuelva el estómago. Claro. Después les gusta, y después se adaptan, y después toman mate como si nada. Pero primero es un choque. Impresionante. Por eso la importancia de prepararse para no desconocer este idioma, digamos, ¿no? Por ejemplo, esta cultura sería. Esas culturas a las que uno va. Igual uno ahí cuando llega descubre un montón de cosas que no se pueden estudiar antes. Claro. Pero la disposición nos prepara. Nos prepara. Mira esta pregunta. ¿Ya todos han sido alcanzados por el Evangelio de Jesucristo? ¿No? Es una pregunta que conmueve. ¿Hay una diferencia? No, la respuesta es no. No todos tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio. Y voy a poner un ejemplo para graficarlo. Una cosa es necesidad que tenemos en nuestra tierra y otra cosa es oportunidad que no hay en otros lugares. Dijimos el término naciones, que son
no son países. Naciones son como la nación guaraní, la nación mapuche, la nación cuom, la nación mocoví, la nación gitana. Hay entre 6.000 y 8.000 naciones que no tienen un solo creyente, un solo misionero, una sola iglesia. O tienen 10, 20. Y a veces yo he escuchado esta pregunta, me golpea y me duele, a veces antes me enojaba. ¿Por qué se van tan lejos cuando acá hay tanta necesidad? Estamos acá en un estudio, que está en una iglesia. Y si yo recorro 10 cuadras para allá, 10 cuadras para allá, 10 cuadras para allá y 10 cuadras para allá, ¿cuántas iglesias pensás que encontraremos? Y yo calculo que entre 5 y 10. Entre 5 y 10 iglesias, Más o menos. así, sin exagerar. Sí, creo que no exagero. Ponele 5 iglesias más que esta, en 20 cuadras. Ahora, yo te voy a hablar de Mauritania, al norte de Senegal. Conocí en el año 95 un misionero brasilero que estaba en Mauritania. Mauritania tiene como 4 millones de habitantes. Porque tampoco se sabe bien, porque la mitad de la población de África no tiene documento, no está registrada en ningún lado. Solo Dios los conoce. Este misionero brasilero me contaba en una convención, estábamos en Curitiba, con tanta alegría porque se había convertido uno y entonces eran 4 los creyentes en Mauritania. 4. En el año 98 yo estuve en Senegal y conocí otros misioneros alemanes que venían de Mauritania y nos hablaban de los 11 creyentes mauritanos. Mientras que en Neuquén éramos más de 20.000 evangélicos en más de 300 iglesias. Neuquén tiene como 300.000 habitantes y tal vez haya unos 60.000 evangélicos. O sea que hay 240.000 incrédulos. ¿Hay necesidad? Pero en Mauritania hoy hay tal vez 100 creyentes entre 4 millones. Ahí no hay oportunidad. Entonces, la realidad es que no todos tienen oportunidad de escuchar el Evangelio. Y como dijo Oswald Smith, el autor del libro Pasión por las Almas, un canadiense, ya se fue con el Señor. Su iglesia de Toronto es una iglesia que ha enviado muchos misioneros. Él dice, no es justo que algunos rechacen el Evangelio 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, cuando otros no han tenido ni una sola oportunidad de escucharlo. Tremendo. Yo tengo familiares que han rechazado el Evangelio 20 veces. Y a veces uno se frustra y sigue y pará, ya está. El que está la comida, el que no quiere, ya está. Es como que uno insiste. Y bueno, ese justo lo leí hoy, ese párrafo, y creo que son muchas más veces, ¿no?, que le hemos alcanzado y hay gente que dice, como el mendigo, ¿no?, que necesita algo. Yo lo quiero. Tremendo. No todos tienen oportunidad de escuchar el Evangelio. Sí tenemos mucha necesidad al lado nuestro, pero somos tantas iglesias que predicamos todos los días, tantos creyentes que compartimos la palabra en nuestro trabajo, escuela, barrio, negocio, pero hay otros que no tienen una sola oportunidad de escuchar. Tremendo. Oremos para que todos, vos que estás del otro lado, nosotros oremos cada día para que Dios nos traiga ese avivamiento real que ocurrió en Hechos, que promete, creo que el Joel capítulo 2, y que pueda haber un despertar, un avivamiento de hombres y mujeres, familias que se animen y nos animemos a llevar el mensaje donde Él nos está llamando. Bueno, discípulo es tenerlo todo por basura y seguir a Cristo. Amén. Amén. Un precio que Dios nos ayude. Que no todos quieren pagar, pero que Dios nos ayude. Y el Espíritu Santo hace algo. Yo siento una presencia re linda, no sé, Sí. que es hermoso. Cuánto amor de Dios. Creo que los que están viendo y oyendo este programa, bendecí a alguien. Bendecí. Estamos acá cumpliendo un desafío que es estar exponiéndonos para bendecir. Esa es la motivación, bendecir. Amén. Bendiciendo a las familias, tiempo de victoria, por lo que hizo Jesús en aquella cruz. El respaldo. ¿Cómo se sostiene la obra misionera y al misionero y la familia, no?
económicamente hablando? Bueno, Espiritualmente. el cuidado es integral, involucra muchas cosas. Por ahí lo primero que viene a la mente es el respaldo económico. Y bueno, es una parte importante. El respaldo viene de la iglesia enviadora y del conjunto de iglesias que reconocen ese llamado y ofrendan para el misionero. Es una ofrenda, no es el diezmo ni es la ofrenda para la iglesia local, es una ofrenda que uno aparta especialmente para poder sostener a aquellos que se van a otro lugar, para comprar los pasajes, para comprar la comida, para comprar el alquiler, para si tienen un hogar de niños, si están plantando una iglesia, si están construyendo. Hay muchísimos aspectos que la familia misionera necesita ser respaldada. Pero no es solamente el dinero. Yo he visitado un montón de misioneros y más allá de las necesidades económicas que tienen, siempre hay una petición: por favor, oren por nosotros. Ese respaldo, pueden tener toda la plata del mundo, pero si no está el respaldo de oración, porque hay perdón, una lucha espiritual, una pelea en el reino espiritual, perdón, que no es lo mismo que estar aquí, donde hay cielos abiertos realmente. Entonces, el cuidado en oración, el respaldo, visitas, comunicación, atenciones, saludos para el cumpleaños. Puedo dar un montón de ejemplos, pero volviendo al respaldo económico, ¿cómo hago yo para respaldar? Hay dos maneras de hacerlo. Puedo hacerlo sin fe y con fe. Las dos son buenas. ¿Qué quiero decir sin fe? Sin fe quiero decir que no tengo que aplicar la fe, pero soy buen administrador de lo que ya tengo. Y de lo que yo tengo, siendo un buen administrador, siempre voy a encontrar algo para dar. Esto nos lo enseñó Teodoro Williams, un pastor de la India que vino a predicar acá a Mar del Plata en el año 1989. Él predicó: no es lo que no tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos. Ojalá tuviéramos los euros, los dólares para dar. Tenemos pesos argentinos y que se devalúan No importa. Él nos dio este ejemplo. Él fue a predicar a una zona de India muy pobre, de que había que apoyar la obra misionera dando. Y él decía: Dios, ¿cómo voy a enseñarle a esta gente tan pobre económicamente, pero rica espiritual, que tienen que ofrendar? Y Dios le dijo: ellos son parte, y no enseñarles les priva la bendición. Entonces una señora escuchó que había que ofrendar para las misiones. Ella era pobre económicamente. Cada día, cuando preparaba el arroz, porque comen arroz todos los días, sacaba un puñado de la olla y lo ponía en una bolsita aparte. Cada vez que preparaba la comida, sacaba un puñado y lo ponía en una bolsita aparte. A fin de mes, todos esos puñados se hacían una bolsita, iba, la vendía en la feria y esa era su ofrenda misionera. No es lo que no tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos. Y ellos tienen un dicho: mientras tengamos algo para comer, siempre hay algo para dar. Hablemos de Argentina. Vos tomás mate, yo tomo mate. Podríamos hacer una estadística de lo que gastamos en yerba. ¿Podremos sacrificar una cebada de mate? Amargo, sin contar los bizcochitos. Lo que gastamos en yerba, nuestra denominación nada más, lo que gastamos en más o menos un mes en yerba, todas las familias de nuestra denominación, en un mes, son más de 3 millones de dólares. Impresionante. Y si sacáramos un poquito de la cebada de mate, no tenemos tiempo, pero yo te haría los números y todo. Y encima hay algo menos imprescindible como es la gaseosa, la moda marca, que aparte le hace mal al cuerpo. Es que me tocaste mal. El mate. Porque hay cosas que, yo tomo mate que también. son menos innecesarias, ¿no? O sea, optimizando lo que yo tengo. Es verdad. Eso es dar, siempre hay para dar. ¿Y qué es dar en fe? Dar en fe es aprender a ser canales de los recursos que Dios siempre tiene, pero no los abre hasta que somos maduros y aprendemos a ser canales. Hay un pasaje que es muy lindo con respecto a esto. Dios le da pan al que come y semilla al que siembra. Yo no me siento mal cuando Dios me bendice. Yo le pregunto: Señor, ¿esto es pan? Y si es pan, es para comer y disfrutarlo. Pero si me dice, Señor, que esto es semilla, no es para mí, es para sembrarlo. Ahora,
En fe es cuánto creo yo que Dios me puede dar extra, no de mi trabajo, no de mis recursos, no de lo que yo genero. Extra, cuánto creo yo que Dios me puede dar para que pasen por mis manos y yo lo siembre. Eso es fe. ¿Será que el Dios poderoso que sustenta los planetas me puede dar extra 100 pesos para que yo lo dé y 1000 pesos, 500 pesos? De acuerdo a mi fe. Y de eso tengo testimonios muchísimos. Hay un versículo que me viene, que cualquiera que dé un vaso de agua a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta. Un vaso de agua, dice Dios. Orar, clamar, como lo vamos a hacer ahora, antes de cerrar, por los que están jugándose la vida por predicar el Evangelio. Verdadero rey y sacerdote, diría, que dan todo. Y algunos que lo están haciendo quizás anónimamente y predicando como lo hacen los misioneros. A los que están llevando el mensaje de Jesús. Dice la Biblia que precioso es, que son los pies de los que anuncian la paz. Así que un vaso de agua representa una oración, representa una cebada de mate por día, un paquete de yerba por semana o por mes. Esa humilde ofrenda de la muchacha que tenía 2 dracmas y no con la intención de recibir algo, sino para aportar en el reino. Bueno, ¿cuál es la recompensa de predicar el Evangelio? Bueno, yo creo que el gozo que produce ocupar el lugar que Dios planeó es difícil de explicar en palabras humanas. Hay una recompensa eterna que la vamos a recibir en el cielo. La recompensa creo que es estar con el Señor, eso no tiene precio. Después, las figuras que nos enseña la palabra, como una corona, como una mansión, son maneras de expresar lo que va a significar estar en comunión con Dios, ya lejos del pecado, lejos de este envase que siempre está tendiéndonos a alejarnos de Dios. Y aquí en la tierra, yo tenía un primo en Mendoza, yo viví un año en Mendoza y me decía él, primo, vos te la pasás viajando por predicar al Señor. Dice, qué bueno, conocer lugares. Y yo digo, me gusta viajar, conozco lugares, pero la alegría más grande es cuando Dios te da el privilegio de que una persona haga la oración de fe recibiendo a Cristo. A veces me ha tocado sembrar nomás, otras veces me ha tocado regar y otras veces me ha tocado cosechar lo que otros sembraron. Y ahí yo le conté la historia de una vez que estábamos predicando en Chile y un muchacho que se llama Raúl, que era un pandillero de una población, de una zona bastante peligrosa. Estábamos predicando y nos empezó a tirar piedra y bueno, el Espíritu Santo lo tocó y pasó, él se convirtió con un perro que tenía, también pasó el perro al frente a aceptar a Cristo. Y le digo, el gozo de ver una persona que se ríe. Después lo he visto hace poco por YouTube predicando, ya esto pasaron muchos años, más gozo ver que ama a Dios. Yo creo que en esta tierra el gozo de predicar, la recompensa es el gozo de poder ser parte del obrar de Dios, porque es Dios, no es uno. Y después en la eternidad estar con el Señor. No sé cómo describir eso. Bienvenido, siervo fiel, al reino, ¿no? Nico, ¿me podrás poner, mientras ya casi estamos terminando, el número de contacto mío? Y los que quieran ayudar y colaborar, yo voy a estar pasando de forma privada el contacto de... esto no lo hice nunca lo hice, pero siento que es de Dios. Y los que quieran colaborar, ayudar, sea orando, sea con lo que Dios ponga en tu corazón, me mandas un mensaje ahí y yo te voy a estar pasando el contacto para que puedas ser parte de esta obra misionera. La pregunta que te iba a hacer para saber las formas de pertenecer o ayudar a la obra misionera, ya me la compartiste. En otras palabras, es amar, orar, dar e ir. Cuando venía el versículo a mi mente, mientras que estás preparando para orar por todos, me venía el vaso de agua, me imaginé, no es que me venía a la mente el vaso de agua. ¿Cuánta gente me ha dado un vaso de agua? ¿Cuánta gente le ha dado un vaso de agua? ¿Le hemos dado o nos han dado un vaso de agua? Y qué importante es que es compartir ese vaso de agua. Es para extender el reino. Dios semilla al que siembra y para al que come. Es decir, cuando uno siembra, uno recibe. Pero hacerlo con la motivación correcta, es decir, Señor, me diste tanto que quiero darte de un poquito de lo que vos me das. Es para las misiones. Dios es nuestro testigo.
es para predicar el Evangelio, para ayudar a aquellos. Hay personas, he conocido hermanos, que no quiero dar nombre, que me ha tocado estar y hoy de luego estuvieron por diferentes partes misionando, arriesgando la vida en lugares muy, muy complicados, y a veces nos olvidamos. Oremos por los misioneros. La mayor ofrenda que puedes hacer es orar, aunque no conozcas los nombres, orá por ellos, oremos por ellos. Que un día a la semana, 5 minutitos, vamos a orar en familia o solos. Señor, mándale ángeles, mándale personas, mándales tu favor, guardalos, bendecilos, que puedan cumplir el propósito que tú lo has mandado. Y de paso les pido oración por mí, por el Fernando. Oren como oraremos por ustedes, para, como dijo Pablo, para que podamos hablar, el apóstol Pablo como dijo, hablar con denuedo de lo que debemos hablar y hacer la voluntad de que es lo que más queremos. La verdad, un privilegiazo, creo que un éxito, parafrasear, una bendición el programa de hoy. Y le pedimos al pastor Fernando Barrías si puede estar dirigirnos en oración principalmente a los misioneros y a aquellos que de alguna forma siembran la palabra, que están haciendo algo, pidiendo, orándole, Señor, dame una respuesta. Creo que a través de este programa Dios está respondiendo a muchos corazones. Y bueno, oramos. Señor, venimos a ti, que eres la fuente de vida, el autor de todo lo hermoso que nosotros vivimos y que nos ha invitado a ser parte de tu obrar en las naciones. Gracias por ese privilegio inmerecido de ser llamados tus hijos y poder, Señor, también sumarnos como obreros a tu mies. En esta hora, Señor, te honramos y oramos por cada uno de los que están mirando este programa, escuchando, y nuestras vidas también necesitamos tu guía, tu dirección. Necesitamos, Señor, y nos despojamos de todo egoísmo para mirar como tú ves. Muéstranos, Señor, enséñanos, direcciónanos, oh Dios, para que nuestros ojos vean lo que tú quieres que veamos y podamos ser parte, Señor, de lo que estás haciendo en las naciones con nuestra oración. Trae, Señor, sueños, trae a memoria la visita, los nombres, las familias, las fotos de los misioneros y podamos estar atentos cuando tú nos llamas a orar, a doblar nuestras rodillas, cuando tú nos llamas, Señor, a abrir nuestras manos y compartir de lo mucho que tú nos das para que tu palabra corra y sea glorificada en otras naciones. Señor, danos la sabiduría para también llamar, escuchar, saludar a aquellos que han salido del medio nuestro, oh Dios del cielo, o de otras congregaciones, y podamos ser ese oído, esa palabra de consejo, de ánimo, en medio de su obediencia en otras culturas. Ayúdanos, Señor. Oramos para que cada uno de los que aquí estamos, presentes en esta oración, escuchándola, trabajemos localmente, pero afectemos las naciones como tú lo has planeado por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te pedimos que no nos dejes tranquilos hasta que hagamos tu voluntad. Amén. Tremendo. Gloria a Dios. Amén. Como dices, alabanza, no hay lugar más alto que está a los pies, ¿no? Así es. Pastorazo, un gustazo, gracias por tu corazón, por tu disposición. Y bueno, bendecimos a todos los amigos, ya culminamos, ahí me están tirando el chivo, apretá la campanita ahí de Alma TV. Los bendecimos a todos los amigos, gracias por estar del otro lado, compartir este mensaje, va a bendecir muchísimo a las familias. Hasta pronto, prepárate porque Dios tiene planes con tu vida. Dios te bendiga. Chau, chau.